Me traicionaron en mi propio cumpleaños. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. Y mientras yo esperaba con el vestido que él decía que me hacía ver hermosa, ellos brindaban por otra mujer. Hoy cumplo 60 años. Nunca antes celebraban mis cumpleaños, pero hace un par de semanas, mientras ayudaba a mi nieto a organizar su cuarto, encontré una tarjeta hecha a mano. En la portada decía, «Feliz cumpleaños, abuela». Fingí no verlo, pero no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Pensé, quizá este año no se les olvide. Pasé la mañana dejando la casa impecable, me arreglé como no lo hacía desde hace años, y esperé. Pero el mensaje nunca llegó. Solo más silencio y luego la verdad. Me levanté temprano y dediqué la mañana a dejar la casa impecable, cada rincón brillando. Después del almuerzo, me concedí un baño relajante. Arreglé mi cabello por primera vez en mucho tiempo y me puse el vestido verde oliva que me sentaba mejor. Luego me acomodé en la sala principal, aguardando su regreso del trabajo. Fue en ese instante cuando caí en la cuenta, olvidé preguntar a qué restaurante iríamos. Le envié un mensaje de texto a mi hijo, Daniel, ¿a dónde cenaremos esta noche? No hubo respuesta. Posiblemente seguía en alguna reunión. Envié el mismo mensaje a Clara y a Roberto. Silencio. Incapaz de permanecer quieta, subí a la planta superior para reorganizar el dormitorio principal y el vestidor. Después de un rato de ordenar y revolver, me sentí fatigada y me recosté en el diván, cayendo dormida sin proponérmelo. Cuando desperté, la oscuridad ya había envuelto la habitación. Me levanté de un salto y me llevé la mano a la frente. ¿Se habrán ido al restaurante sin mí? Cogí el teléfono, dispuesta a llamar, pero solo vi los mensajes que había enviado. Ninguna respuesta. Ninguna llamada perdida. Me quedé mirando la pantalla por un momento y luego marqué el número de Roberto. Hola, apenas había comenzado a hablar, cuando me interrumpió. ¿Qué sucede? Su tono era indiferente, como si estuviera atendiendo una llamada de negocios. Inquirí, ¿dónde van a cenar? Ya no queda nada. ¿Cena algo en casa o te lo traemos? No sabía qué sentir. Estaba a punto de decir, oye, es Roberto, ven a partir el pastel. Se oyó una voz femenina al otro lado de la línea. La identifiqué al instante, era Susana Rojas, la mujer que había salido de su vista, pero nunca de su mente. Si no es nada urgente, hablamos después, dijo y cortó la llamada. El sonido del final de la llamada resonó en mis oídos. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, aturdida, como si me hubieran asestado un fuerte golpe. Las luces de la habitación seguían apagadas. Me senté al borde de la cama, observando fijamente la oscuridad, hasta que un trueno resonó por la ventana. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación de fotos que Clara me ayudó a instalar hacía poco. La usaba para registrar pequeños momentos de la vida cotidiana. Justo en la página principal, vi una publicación reciente. Susana había subido un vídeo. Lo toqué en la pantalla. Roberto, Daniel, Clara y mi nieto, Leo, estaban sentados alrededor de una tarta de cumpleaños, cantándole una melodía de celebración. Sus rostros irradiaban alegría, como una familia perfectamente unida. El título decía, una hermosa velada de celebración con mis amados. Con manos temblorosas, subí el volumen. Lo reproduje una y otra vez. La dulce voz de Leo llamándome abuela y esa canción de cumpleaños que nadie me había cantado jamás, seguían resonando en mi cabeza. Así que esa tarjeta no era para mí. Era para otra abuela. Mi esposo, mi hijo, mi familia, todo hoy había sido para otra persona. Ninguno de ellos recordó que era mi cumpleaños, nadie más que yo. Entonces vi un menú en el vídeo. Lo reconocí al instante, era de un prestigioso restaurante italiano en el corazón de la ciudad. El mismo lugar que Roberto solía elegir cuando recibía clientes importantes. Mi visión se empañó por las lágrimas. No pude contenerme más y comencé a sollozar. Yo había cuidado la casa con esmero, ahorrado cada moneda, vivido modestamente por ellos. Y ellos organizaron una gran fiesta de cumpleaños para otra mujer. El hombre con el que estuve casada durante 4 décadas nunca recordaba mi cumpleaños, pero siempre recordaba el de ella.
Agarré mi bolso y salí apresuradamente por la puerta. Detuve un taxi y me dirigí directamente a ese restaurante. Era hora pico y el taxi avanzó lentamente entre el tráfico, hasta que finalmente se detuvo frente a un exclusivo bistro italiano en el centro. En cuanto bajé del taxi, vi a Roberto y Susana saliendo del restaurante, de la mano de Leo. Daniel y Clara los seguían de cerca, todos sonriendo, con el aspecto de una familia perfecta. Cuando Roberto me vio, un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente lo disimuló con su habitual calma gélida. «¿Qué haces aquí?», y preguntó con un tono de reproche en la voz. «No se me permite estar aquí», respondí con un tono cortante y frío. Susana se acercó de inmediato con una sonrisa amable y una voz suave. «Debes ser Eva, ¿verdad?» «Hola, soy Susana. Roberto y Leo vinieron a celebrar mi cumpleaños hoy. De hecho, les pregunté por qué no estabas aquí y me dijeron que no te sentías bien, así que te quedaste en casa». Lucía resplandeciente, elegante y serena, como si tuviera unos 40 y pocos años, no 50 y tantos. Llevaba un maquillaje delicado, el cabello perfectamente peinado y una voz tan amable como su presencia. Antes de que pudiera responder, Leo de repente se apartó de ellos y corrió directamente hacia mí. «¿Qué haces aquí, mujer extraña y sin estilo?», gritó. Para un niño de 7 años, fue un golpe bastante duro. Me golpeó en el pecho y casi me hizo perder el equilibrio. Clara corrió hacia él y lo apartó, frunciendo el ceño mientras lo regañaba. «Leo, no puedes tratar así a tu abuela». «No es mi abuela», gritó Leo furioso. «Habla raro. No es como nosotros. No me gusta. No quiero que sea mi abuela». Me quedé allí, petrificada. Sus palabras me atravesaban como cuchillos. Una oleada de rabia y humillación me invadió tan rápido que no pude contenerla. Me acerqué furiosa, agarré a Leo del brazo y le di una fuerte palmada en el trasero. Leo inmediatamente estalló en fuertes sollozos, atrayendo la atención de la gente que pasaba, que se detuvo a mirar. Clara, aturdida, probablemente nunca me había visto perder el control, se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. De repente, Daniel se acercó corriendo, me apartó de un empujón y abrazó a Leo. «Mamá, ¿qué demonios haces? ¿Tienes que montar un espectáculo?», espetó. Miré a mi hijo, vi la decepción en sus ojos y sentí que algo dentro de mí se rompía. Este era el niño que había criado con todo mi amor y cuidado. Me volví hacia Roberto, sin estar segura siquiera de lo que esperaba, quizás solo para ver si todavía le importaba. Estaba a punto de hablar cuando apareció el jefe de sala del restaurante, visiblemente incómodo, sugiriendo amablemente que nos trasladáramos a un salón privado para resolver nuestros asuntos. Pero Roberto lo rechazó sin dudarlo. Evitando mi mirada, se frotó la frente y murmuró: «No armemos más alboroto. Vámonos a casa». La irritación y superioridad en su voz me hicieron sentir como si yo fuera simplemente una mujer patética, haciendo una escena pública. Susana intervino de nuevo con un tono suave, casi reconfortante: «Eva, quizá me malinterpretaste. Sí, Roberto y yo tuvimos algo de jóvenes, pero eso fue hace décadas. Ahora solo somos buenos amigos. Solo vino esta noche porque pensó que me sentía sola desde que falleció mi esposo. Eso es todo. No le des demasiadas vueltas». Respiré profundamente, intentando tragar el fuego que subía a mi pecho. «Susana, no entendí nada mal. No necesitas explicarme, pero si no te importa, necesito hablar en privado con mi familia. Por favor, danos un poco de espacio». Mantuve la voz controlada. No quería airear nuestros problemas delante de ella. Incluso en ese momento de furia, me negué a parecer amargada. Pero entonces Daniel intervino de repente: «Papá, lleva a Susana a casa. Mamá irá con nosotros». «Está bien», dijo Roberto. «¿Por qué?», espeté antes de poder detenerme. Y Roberto habló al mismo tiempo: «No sabe el camino a casa. No puede pedir un taxi como cualquier persona. ¿Por qué tienes que acompañarla personalmente?». Sabía que mi tono era duro, mis palabras cortantes, pero había llegado a mi límite, como un globo a punto de reventar. Necesitaba un lugar donde desahogarme.
Eva, ya es suficiente, gruñó Roberto, frunciendo el ceño. Soltó un suspiro y se volvió hacia Daniel. Lleva a Susana a casa. Leo y Clara vendrán con nosotros. No quiero, gritó Leo de repente, agarrándose a Susana. Quiero ir con la abuela Susana. No quiero estar con esa abuela tan aburrida. Clara me miró con disculpa e intentó apartarlo, pero él volvió a zafarse. Después de todo el caos, finalmente subimos al coche. Me senté en el asiento del pasajero delantero. Clara y Leo iban atrás. Justo cuando yo intentaba alcanzar el botón de la ventana para tomar un poco de aire, Roberto volvió a subir la ventana en silencio. El viento es muy fuerte. Leo podría resfriarse, dijo con la mirada fija en el camino. Retiré mi mano sin decir palabra. El coche se sumió en un pesado silencio. Pasaron varios minutos antes de que Roberto finalmente hablara. Eva, tu comportamiento hoy fue completamente inapropiado. Así sin más, unas cuantas palabras, y ya había emitido su juicio de manera clara y decisiva. Me recosté en el asiento, sin decir nada. No dije ni una palabra hasta que el coche entró en el garaje. Mi voz estaba ronca cuando por fin hablé, tan débil que apenas la reconocí. Clara, ¿tú también crees que me equivoqué? No, respondió. Pero a través del espejo retrovisor, capté un destello de vacilación en sus ojos. Ese silencio débil y evasivo fue más hiriente que cualquier respuesta verbal. Solté una risa silenciosa. Ni siquiera sabía por qué, solo que de repente todo me parecía absurdo, casi cómico. Había dedicado 40 años a esta familia, y al final ni uno solo recordaba que era mi cumpleaños. Ya llegamos. Salgamos, dijo Roberto, apagando el motor y llamando a Clara y a Leo para que salieran del coche. Como no me moví, él suspiró, se acercó para abrirme la puerta y extendió la mano para ayudarme. Le aparté la mano. Parecía que iba a decir algo, cuando el coche de Daniel se detuvo junto a nosotros. Se acercó furioso, ya con la voz alzada. ¿Por qué sigues aquí, mamá? ¿Qué quieres exactamente? Sabíamos que armarías un escándalo, así que ni siquiera pensábamos llevarte. No es que papá y Susana estuvieran cenando en privado. Acabamos de celebrar su cumpleaños juntos. ¿Cuál es el problema? Sus palabras me cayeron como un jarro de agua helada. El fuego en mi pecho se reavivó al instante. Le di una bofetada fuerte en la cara. Eva, ¿cómo pudiste golpear a Daniel?, gritó Clara. Eva, ¿te has vuelto loca?, gritó Roberto furioso. No puedes golpear a mi papá. Leo saltó frente a Daniel con los brazos abiertos, como si estuviera listo para defenderlo de mí. Los tres corrieron hacia adelante, protegiendo a Daniel como si yo fuera una lunática al borde de un colapso. Daniel se llevó la mano a la mejilla, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido. Nunca le había puesto la mano encima, ni una sola vez en su vida. Siempre había sido una madre protectora. Claro que no podía comprenderlo. Todavía me dolía la palma de la mano. Miré fríamente sus rostros, cada uno distinto pero todos iguales, y dije con voz mordaz y cortante: son unos desagradecidos. Mi tono fue tan amargo, tan hiriente, que sobresaltó a Daniel. Tartamudeó: mamá. El rostro de Roberto se ensombreció aún más. Me miró fijamente con una voz gélida: Eva, esto es ridículo. Ya te pusiste en ridículo en público y ahora le pegas a tu propio hijo en casa. Ya tienes casi 60 años. ¿Puedes dejar de actuar de forma tan irracional? Realmente me reí cuando escuché eso. No. Casi 60, dije, haciendo una pausa, con voz firme y clara: cumplo 60 hoy. Y dicho esto, me di la vuelta y subí las escaleras, dejándolos a todos atrás, sin siquiera mirarlos. Cuando llegué a mi antigua habitación, fui directo al baño y cerré la puerta tras de mí. Me quité la ropa y me puse bajo una ducha caliente, frotándome la cara para limpiarla, pero ninguna cantidad de agua podía quitar la pesadez que oprimía mi pecho. Al poco rato, alguien llamó a la puerta. Eva, abre. Soy yo, la voz de Roberto. Agarré una almohada y me la puse sobre la cabeza. No quería oír nada. No quería oír nada en absoluto. En ese momento, mi teléfono vibró.
Lo cogí instintivamente, desbloqueé la pantalla y vi un mensaje de Susana. Lo abrí. Eva, la verdad es que pensé que Roberto te había contado lo de hoy. Daniel y Clara venían, así que supuse que lo sabías. Además, hemos celebrado juntos los últimos años, así que no pensé que lo malinterpretarías. La verdad es que no pasa nada entre Roberto y yo. Por favor, no te preocupes. Mis ojos se fijaron en esa línea, hemos celebrado juntos los últimos años. ¿Los últimos años? Me quedé paralizada por un segundo y luego comencé a escribir. ¿Estás diciendo que también han celebrado tu cumpleaños contigo todos los años antes de esto? Su respuesta llegó rápidamente. Sí. Desde que falleció mi esposo, Roberto ha pasado casi todos mis cumpleaños conmigo. Después de que nació Leo, Daniel y Clara también venían. Al leer ese mensaje, el fuego que ardía con tanta intensidad en mi interior simplemente se extinguió, como si alguien hubiera succionado el aire de la habitación. Ni siquiera se convirtió en humo, solo en cenizas frías y sin vida. Me sentí absurda, patética, incluso. Casi me reí. Mi esposo llevaba 10 años seguidos celebrando el cumpleaños de su ex. Mi hijo llevaba 7 años acompañándolos y yo llevaba 40 años formando parte de esta familia, y nadie se había acordado de mi cumpleaños. Recordé cuando era más joven, antes de casarme. Todos los años para mi cumpleaños, mis padres me preparaban un plato de sopa caliente y un chocolate espeso, a veces con pequeños dulces colocados con cuidado en el borde. Eran gestos sencillos, pero me hacían sentir valorada, querida. Mi padre trabajaba en el turno de noche en la fábrica. Mi madre era ayudante de cocina en el comedor del hospital. Estaban agotados todos los días, pero nunca dejaban pasar desapercibido un cumpleaños, ni el mío ni el de mi hermano. Y ahora, en esta supuesta familia, incluso un feliz cumpleaños parecía pedir demasiado. Roberto y yo nos conocimos en una fiesta de amigos. Nos casamos solo 4 meses después. Él acababa de dejar un puesto seguro para iniciar su propio negocio y yo me dediqué por completo a apoyarlo, encargándome de todo en casa para que pudiera centrarse en su carrera. Cuando Daniel era pequeño, todavía recordaba mi cumpleaños. Cuando volvía de sus viajes de negocios, me traía pequeños obsequios, una bufanda de seda, un libro. Yo siempre los guardaba con cuidado, pensando que eran pequeños símbolos de nuestro vínculo. Pero entonces, nada. Todo se detuvo. Abrí la cuenta de Susana en la plataforma digital. Clara me había enseñado a ver las publicaciones de un usuario. Revisé foto tras foto, vídeo tras vídeo. Roberto la llevaba a pasear por el campo. Roberto recogía cerezas con ella en una finca. La ayudaba con los trámites legales. Le buscaba un asesor fiscal para sus impuestos. Le cambiaba las bombillas. La llevaba a sus clases de baile. Y vídeos de cumpleaños, año tras año, pasteles, regalos, canciones, fotos familiares. Roberto en casi cada imagen. Si alguien viera esas fotos sin contexto, pensaría que ella es su esposa. Seguí desplazándome, torturándome con cada publicación, sin siquiera saber cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Me ardían los ojos de sequedad. Me dolía la cabeza. Me quité las gafas para leer y me recosté en la cama, mirando al techo con mis pensamientos hechos un lío. La ira que había estado hirviendo antes se había disipado, dejando solo una presión pesada y dolorosa en mi pecho y garganta. Apenas podía respirar. Ya no me quedaban lágrimas para llorar. Solo podía respirar, inhalando y exhalando, intentando tragar el nudo en la garganta. Pero sentía como si me hubieran atravesado el pecho y el frío seguía filtrándose, ola tras ola, hasta que no pude dejar de temblar. No supe cuándo me quedé dormida. Para cuando volví a abrir los ojos, la luz del día ya había inundado la habitación. Me incorporé de golpe, con una punzada de pánico en el pecho. Me había quedado dormida. Ni siquiera había preparado el café. Instintivamente, empecé a buscar ropa, lista para bajar y empezar a cocinar. Pero entonces, como una ola rompiendo, los recuerdos del día anterior volvieron a inundarme. Mis manos se congelaron en pleno movimiento. Me quedé allí, rígida e inmóvil.
Entonces lo comprendí con más claridad que nunca. Ya no era esposa, madre ni una mujer respetada en esta casa. No era más que una empleada interna y eficiente. Una risa amarga escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Se oyó un golpe en la puerta. La voz de Roberto lo siguió: Eva, el desayuno está listo. Baja a comer. No respondí. Simplemente me arrastré hasta el baño, moviéndome lentamente bajo el peso de todo lo que sentía. Cuando abrí la puerta de nuevo, Roberto ya se había ido. Bajé las escaleras justo cuando llegaba a la entrada de la cocina. Daniel apareció frente a mí, sosteniendo un pastel de cumpleaños cuidadosamente decorado con 6 velas encendidas encima. «Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querida mamá, Roberto». Daniel y Clara estaban cantando con sus rostros radiantes de sonrisa, como si el desastre de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Vamos, mamá, pide un deseo y apaga las velas», dijo Daniel alegremente, ofreciéndome el pastel. Sus ojos brillaban como si todavía fuera ese niño pequeño, acurrucado en mis brazos. Por alguna razón, al ver su rostro sonriente, se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Me di la vuelta, fui al refrigerador y me serví un vaso de jugo frío. El líquido helado me resbaló por la garganta y se asentó en el estómago, aliviando un poco el dolor agudo que sentía. «Mamá, hoy nos tomamos la mañana libre para celebrar tu cumpleaños como es debido», dijo Daniel, colocando el pastel en la mesa. Su voz intentaba mantener la calma, aunque su rostro ya mostraba indicios de impaciencia. «¿Puedes dejar de enojarte, por favor?» No sabía cómo enfrentarlos. Tomé un trozo de pan y empecé a subir las escaleras, pero Roberto me agarró del brazo. «Eva, todos cometimos errores anoche. No puedes seguir ignorando a todo el mundo». En cuanto dijo eso, mis emociones apenas contenidas volvieron a encenderse. Lo miré fijamente, en voz baja pero firme. «¿Qué quieres decir exactamente con todos cometimos errores? ¿Estás diciendo que me equivoqué al aparecer e interrumpir tu feliz celebración familiar?» «Hace años que no celebras tu cumpleaños», dijo secamente. «Es comprensible que lo hayamos olvidado». «¿De verdad, necesitas darle tanta importancia?» «Exacto», intervino Daniel. «Mamá, estás exagerando mucho. Susana jamás armaría una escena así». La forma en que lo dijeron, con tanta seguridad, con tanta presunción, me revolvió el estómago. De repente, corrí al lavabo y me dio una arcada. El jugo que acababa de tragar volvió a salir. Clara se apresuró a tranquilizarme. «Eva, no te preocupes. Te lo prometemos, celebraremos como es debido el año que viene, ¿vale? Por favor, no estés más triste». Suavemente aparté su mano y giré mi mirada hacia Daniel. «Si amas tanto a Susana», dije en voz baja, «¿por qué no dejas que ella sea tu madre? ¿Puedes parar ya con esta locura?» «¿Acaso te oyes?», espetó Daniel, alzando la voz. «Suenas absurda». Entonces Roberto perdió el control, algo que casi nunca había visto en nuestros 40 años de matrimonio. Siempre había sido frío, distante, sin emociones, pero en cuanto se mencionó el nombre de Susana, se desmoronó. No era que no pudiera mostrar emociones, simplemente nunca las sintió por mí. Daniel pareció desconcertado por el arrebato de su padre y se quedó en silencio por un momento. Pero yo, extrañamente, me sentí más tranquila que nunca. La rabia, la humillación, el dolor, todo se desvaneció. Lo que quedó fue algo más silencioso, algo más pesado, una especie de agotamiento profundo, vacío, que no podía expresar con palabras. 40 años de matrimonio, décadas de devoción, y en ese momento, todo parecía nada. «No estoy loca, ni digo tonterías», dije con calma, mirando a Roberto directamente a los ojos. «Quiero el divorcio». «¿Divorcio?», estalló Daniel. «Mamá, ¿estás loca? A tu edad, ¿quieres empezar a hablar del divorcio como si fuera un juego? ¿Crees que puedes alejarte de papá y estar bien? ¿Crees que hay un hombre ahí fuera esperando a alguien como tú?» Roberto aún no había dicho una palabra, pero Daniel ya estaba lanzando todos los insultos que podía reunir. Rápidos y afilados, cada uno más hiriente que el anterior. Si yo hubiera sido así antes, tal vez me habría derrumbado, me habría culpado.
Me habría preguntado si estaba siendo irracional. Tal vez incluso habría llorado. Y ahora simplemente me sentía cansada. Cansada y asqueada. El patrimonio conyugal se repartirá equitativamente. Los hijos ya son mayores, así que la custodia no es un problema. Haré que mi abogada redacte el acuerdo de divorcio y se lo envíe. Roberto apretó la mandíbula y frunció el ceño tan profundamente que parecía un nudo en su rostro. Vi que estaba enojado, pero lo que más resaltaba era el enfado, la pura exasperación en su expresión. No estaba herido. No estaba arrepentido. Solo estaba irritado. Eva, tienes 60 años. ¿No te parece un poco patético todo esto? Te sugiero que te calmes. Vuelvo a la capital esta semana por negocios. No volveré hasta que termine la conferencia. Espero que, para cuando regrese, hayas entrado en razón. Tomó su abrigo y salió sin decir una palabra más, sin siquiera mirar atrás. No me dejó un instante para responder y no quise detenerlo. No había nada más que decir entre nosotros, solo cansancio. Mamá, no te entiendo, murmuró Daniel a mis espaldas. Cantamos el feliz cumpleaños, sacamos un pastel, te dimos la oportunidad de superarlo todo. Pero no, solo tuviste que seguir adelante. ¿Estás contenta ahora? Hiciste que papá se fuera. Nunca te pedí que hicieras nada de eso, dije sin mirar atrás. Luego me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación. De vuelta en la habitación, empecé a empacar mis pertenencias. Tras una rápida clasificación, me di cuenta de que era hora de empezar a planificar lo que vendría después. Cogí el teléfono y busqué un canal de asesoría legal que seguía. La presentadora era una mujer de unos 40 y tantos años, abogada especializada en ayudar a mujeres en situaciones complejas. Sus consejos siempre eran claros y accesibles. Un día, navegando por Internet, descubrí su canal y desde entonces lo he escuchado con frecuencia, siguiendo los pasos que Clara me había enseñado una vez. Le escribí un correo electrónico y también llamé al despacho de abogados que figuraba en la página de inicio de su canal para programar una consulta. Luego volví a hacer las maletas. Cuando terminé, miré a mi alrededor y me di cuenta, en esta casa en la que había vivido durante 40 años, todo lo que realmente poseía podía caber en una maleta y una pequeña bolsa de mano. Tomé las joyas de oro y plata que Roberto me había regalado a lo largo de los años, junto con la tarjeta bancaria de la casa que siempre había usado. Planeaba ir al banco más tarde y transferir todo el saldo a la cuenta que había abierto antes de casarme. Mis ahorros personales no eran muchos, pero había gestionado todos los gastos del hogar durante todos estos años, presupuestando hasta el último céntimo. Siempre había ahorrado, pensando en Daniel, para emergencias, para su futuro. Ahora, en retrospectiva, probablemente nunca le importó ese dinero. Así que si es así, tengo todo el derecho a recuperarlo. Saqué mi maleta, rodando, por la puerta de la casa donde había vivido durante 4 décadas y tomé un taxi hasta un hotel modesto y antiguo en el centro. Un lugar por el que solía pasar de joven, siempre me había parecido tranquilo y acogedor. Después de registrarme, me dirigí directamente al despacho de abogados para reunirme con la licenciada. Ella pareció un poco sorprendida cuando me vio. Después de todo, no todas las mujeres de 60 años aparecen declarando que están listas para empezar de nuevo. Pero no había juicio en su expresión, ningún consejo condescendiente, nada de pensarlo 2 veces. Escuchó atentamente mientras le exponía mi situación. Tomó nota de cada detalle y me ofreció una orientación legal clara y profesional. Firmé el contrato de compromiso en el acto y pagué el adelanto. Ella programó la firma formal del contrato para el día siguiente. Al levantarme para irme, no pude evitar preguntar, ¿no le parece ridículo divorciarme a los 60? Adriana me miró con voz cálida pero firme. Eva, si una mujer decide marcharse a los 60, significa que ya ha soportado mucho más de lo que debería. Lo dijo con suavidad, casi con naturalidad, pero me hizo un nudo en la garganta. Tuve que parpadear con fuerza para evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Después de salir del despacho de abogados, pasé por la estación de autobuses. Con la ayuda de un empleado, compré un billete de ida de vuelta a mi pueblo natal.
Encontré un pequeño puesto de comida y pedí un bocadillo de tortilla, solo para llenar mi estómago. Luego regresé al hotel. Después de años de constante actividad, la repentina quietud se sintió extraña, como un vacío que no sabía cómo llenar. Al entrar al vestíbulo del hotel, la recepcionista me recibió con una sonrisa alegre. Hoy ha vuelto temprano. Ya me he ocupado de todo, así que pensé en volver y descansar, respondí. ¿No está de vacaciones?, preguntó con indiferencia. Parece muy autónoma. ¿No tiene amigos por aquí con quienes encontrarse? Su simple pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, me quedé allí, parada, atónita, al darme cuenta. En estos 40 años no había forjado ni una sola amistad verdadera. Toda mi vida, cada pensamiento, cada esfuerzo, había girado en torno a esa casa. Ni siquiera construí mi propio círculo. No tengo amigos, le di una pequeña sonrisa amarga y negué con la cabeza. Se rió amablemente. No se preocupe. Siempre puede hacer nuevos amigos. Mi madre acaba de empezar a tomar clases en un centro para personas mayores. Ha hecho un montón de amigos nuevos, incluso ha vuelto a salir con señores. ¿Centro para mayores?, pregunté. ¿Qué tipo de clases? De todo tipo: pintura, cocina, baile, jardinería, incluso clubes de lectura. La verdad es que es genial. La mayoría de los centros comunitarios de la ciudad tienen programas así. Debería echarles un vistazo cuando vuelva a casa. Asentí y guardé la idea en silencio dentro de mi corazón. Una cosa de la que siempre me arrepentí fue de no haber ido nunca a la universidad. De joven, mi familia no tenía los recursos. Me puse a trabajar directamente después del bachillerato, sin darme nunca la oportunidad de seguir estudiando. Luego llegó el matrimonio, las responsabilidades, y la vida se volvió cada vez más ajetreada, hasta que la idea de volver a estudiar simplemente se desvaneció. Pero ahora el mundo ha cambiado muchísimo. Sin formación, sin la capacidad de seguir aprendiendo, es realmente difícil subsistir de forma independiente en la sociedad actual. Pasé toda la tarde charlando con la joven recepcionista en el vestíbulo del hotel. El tiempo transcurrió en silencio, y de alguna manera, todo ese peso que llevaba encima empezó a disiparse. Antes de que oscureciera, sonó mi teléfono. Era Clara. Contesté. Al otro lado, me preguntó: «Eva, ¿no estás en casa? ¿Vuelves a cenar esta noche? ¿Quieres que te prepare algo?» Me he mudado, Clara. Pueden cenar sin mí esta noche. No esperé a que dijera nada más. Simplemente colgué. Ya estaba más tranquila, pero aún sentía un atisbo de frustración latente. Volví a coger el teléfono y me volví hacia la recepcionista. «Cariño», dije con dulzura, «¿puedes ayudarme a bloquear algunos contactos?» No sé cómo hacerlo. Claro, ¿a quién quiere bloquear? ¿Llamadas o redes sociales?, preguntó tan alegre como siempre. Todo, dije con firmeza. Me guió pacientemente por los pasos, mostrándome cómo bloquear números y eliminar personas de mis contactos, y luego cómo gestionar mi lista de bloqueados por si alguna vez cambiaba de opinión. Al terminar, le di las gracias con una sonrisa y le invité a un refresco a cambio. Incluso me enseñó a pedir comida a domicilio por internet. Compartimos una cena juntos antes de volver arriba a mi habitación. En el momento en que entré, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez desde un número desconocido. Respondí y se oyó la voz de mi hijo: «Mamá, vamos, deja de ser tan melodramática. Vuelve a casa de una vez. Si vuelves ahora, no le diré a papá que te fuiste. Pero mejor que nos desbloquees. Ya basta de tonterías. Si sigues así, papá se enfada mucho y se divorcia. ¿Qué harás? ¿Vas a vivir en la calle?» «Daniel», dije con calma, «ocúpate de tu vida. Si quieres contárselo a tu padre, adelante». Y con esto, colgué. En los días siguientes, ni Daniel ni Clara volvieron a comunicarse. Trabajé en estrecha colaboración con mi abogada para finalizar el acuerdo de divorcio y envié los documentos directamente a la casa. Después de pensarlo un poco, eliminé a Roberto de mi lista de bloqueados y le envié un mensaje: «El acuerdo de divorcio ha sido enviado. Por favor, fírmelo en cuanto lo reciba».
Una vez que los documentos estén listos, avísame. Podemos ir juntos al juzgado a presentar la documentación. Él no respondió. Una vez que todo estuvo en su lugar y con los cálidos deseos de mi abogada, comencé a prepararme para regresar a mi pueblo. En cuanto volví a la vieja casa donde crecí, me sorprendió la sensación de paz que me invadió. Pasé el día entero limpiándola de arriba a abajo, desempolvando y tirando muebles viejos que no tenían cabida en esta nueva etapa de mi vida. A la mañana siguiente, tomé un taxi a la tienda de muebles más cercana y elegí algunas piezas nuevas. Ahora todo podía ser entregado e instalado en casa. Tan cómodo que a mi edad no tenía que esforzarme en arrastrar cosas pesadas, pieza por pieza. Cuando el equipo de reparto terminó de instalarse y se fue, miré a mi alrededor al espacio renovado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de verdadera esperanza para la vida que me esperaba. Estuve tan ocupada durante días que no esperaba el mensaje cuando llegó. Roberto, ¿cuándo vuelves? Frío, distante, igual que siempre. Así habían funcionado las cosas entre nosotros durante 40 años. Cada vez que discutíamos, desaparecía unos días y luego regresaba, actuando como si nada hubiera pasado, diciendo que era darme tiempo para tranquilizarme. En aquel entonces, pensaba que así funcionaba el matrimonio, alguien tenía que ceder. Cada vez que él reanudaba la conversación con naturalidad, lo tomaba como una señal de reconciliación y lo dejaba pasar. Mirando ahora hacia atrás, me doy cuenta de lo ingenua que fui. Esta vez no me molesté en explicar nada. Simplemente respondí, contáctame después de firmar el divorcio. Roberto nunca volvió a responder. Sabía que él aún creía que podía vencerme, como siempre lo había hecho, con silencio, con ausencia, con distancia emocional, que al final cedería como siempre lo hacía. Pero no lo hice. Ya no me importaba. En lugar de eso, me volví hacia mi nueva vida. Me comuniqué con el centro social local y con la ayuda de uno de los empleados, me inscribí en clases en el programa de aprendizaje para adultos. Al entrar en ese edificio amplio y luminoso, me di cuenta de algo que nunca antes había entendido. La vida después de cierta edad no tiene por qué ser solo cocinas, hogares y un sinfín de obligaciones. También puede estar llena de música, risas, creatividad y descubrimiento. Me inscribí en una clase de panadería, un taller de costura, un curso básico de francés e incluso una introducción a la informática. Pasaba las mañanas en clase, las tardes practicando, y algunas noches charlando y reuniéndome con mis nuevos compañeros. Por primera vez, la vida tenía sentido y me sentía genuinamente realizada. La cocina y la estufa que una vez me habían atrapado en la rutina y el sacrificio, comenzaron a desvanecerse de mi memoria, pieza por pieza. Incluso empecé a aprender a cuidarme de nuevo. Me probé ropa que nunca me habría atrevido a usar. Fui a la peluquería y me hice un corte moderno, algo fresco y divertido. Hice muchos amigos, un exprofesor de mi clase de panadería, una mujer muy amable del taller de costura y mi tutor de informática, un joven llamado Marcos que no tendría más de 30. Esa noche, el taller de costura se prolongó más de lo habitual. Cuando llegué a casa, eran casi las 9. Cuando me acerqué a la puerta principal, vi a Roberto apoyado contra la pared del porche, con aspecto cansado y desmejorado. Lo miré, pero no dije nada. Pasé a su lado para sacar mis llaves de mi bolso. Una vez dentro, me serví un vaso de agua tibia para calmar mi garganta antes de finalmente hablar. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a llevarte a casa, dijo. Esta es mi casa, respondí con calma. ¿Firmaste el divorcio? Eva suspiró, frotándose las sienes, visiblemente exhausto. Ya no somos jóvenes. ¿De verdad tenemos que seguir alargando esto? Firma los papeles. Si no, solicitaré el divorcio. ¿Solicitar el divorcio? ¿Por qué? No te he maltratado. No te he engañado. ¿Por qué exactamente me vas a demandar? Levanté el teléfono con voz firme. He hecho copias de seguridad de todas las publicaciones en redes sociales de los últimos 10 años, tanto las tuyas como las de Susana. Ya las he certificado ante notario. Pueden servir como prueba indirecta de comportamiento inapropiado. No hice nada, gritó, incapaz de contener más su ira.
Miré la expresión retorcida en su rostro y de repente dejé escapar una risa silenciosa. Si te portaste mal o no, no te corresponde a ti decidirlo. Eso le corresponde a un juez. ¿Sabes qué es realmente irónico? Soy tu esposa legal y no hay ni una sola foto decente de nosotras juntas. Pero su perfil está lleno de fotos tuyas. Roberto me miró fijamente. Su rostro se endureció y su paciencia claramente se había agotado. Eres solo una ama de casa con un diploma de bachillerato, sin carrera ni experiencia. ¿De verdad crees que puedes vivir una vida digna sin mí? No estoy viviendo decentemente ahora, leí con voz fría. Este último mes sin ti ha sido el mes más feliz de mi vida. Encontré una abogada por mi cuenta, tomé un autobús, vacié mi antigua casa y empecé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. Roberto, me has menospreciado durante años, ¿verdad? Me acerqué más, mirando fijamente el rostro que conocía desde hacía 40 años. El desprecio, la condescendencia, todo era tan evidente ahora. ¿Por qué no lo había visto antes? Roberto, siempre has creído que no era lo suficientemente buena para ti, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Solo querías una ama de llaves? ¿Alguien que manejara tu vida para que pudieras concentrarte en tu carrera? ¿Alguna vez, aunque fuera por un instante, me viste como tu esposa? Su rostro se oscureció aún más, pero intentó cambiar el tema de conversación. No te traté mal, ¿verdad? ¿Te hice sufrir alguna vez? No tuviste que trabajar ni un solo día de tu vida. Vivías cómodamente sin ganar un céntimo. La mayoría de las mujeres te envidiarían. Cómodamente, solté una risa amarga. Intenta vivirlo tú mismo. Levantarte antes del amanecer todos los días para preparar el desayuno. Dar vueltas entre ollas y sartenes. Lavar la ropa de tu hijo. Cocinar para toda la familia. Limpiar cada rincón de la casa. ¿Alguna vez has lavado tus propios calcetines sucios, tu ropa interior? ¿Crees que esta casa se mantuvo limpia sola? ¿Crees que la basura simplemente desapareció? Si a eso le llamas buena vida, pues vive la vida. Pero yo ya no aguanto más. Todo eso por un poco de tareas domésticas, murmuró, visiblemente molesto. Así es, espeté con voz firme y ronca. Sí, es demasiado para mí. Ya no quiero ser tu empleada sin sueldo. Al menos las empleadas de verdad cobran y pueden dejarlo cuando quieran. Yo pasé 40 años sirviendo a tu familia sin cobrar, solo para ser criticada y descartada. Bueno, pues lo dejo. Roberto se quedó sin palabras, con la mandíbula apretada y el rostro frío. «Estás siendo absurda», murmuró finalmente. «Perfecto. Entonces puedes irte. Ya tienes una semana para firmar los papeles o presentaré la demanda yo misma». Le cerré la puerta en la cara y solo entonces sentí que por fin podía volver a respirar. Realmente pensé que después de lo intensa que había sido nuestra discusión esa noche, Roberto finalmente firmaría los papeles del divorcio y terminaría con esto. Pero para mi sorpresa, una semana después, apareció en mi puerta con Daniel, Clara y Leo a cuestas, haciendo una escena delante de los vecinos. Para evitar más chismes, los dejé entrar a regañadientes. En el momento en que entraron, Leo corrió directo a mis brazos y rompió a llorar. «Abuela, te extrañé mucho. Me enfermé hace unos días, tuve fiebre. Quería tu pastel de chocolate. ¿Te extrañé muchísimo?» Lo aparté con suavidad. «Tengo planes para esta noche. Dile a tus padres que preparen la cena». Leo parecía aturdido. Miró a Daniel y luego se retiró lentamente a los brazos de Clara. Fue entonces cuando Daniel finalmente habló. «Mamá, vinimos hoy a llevarte a casa. Leo ha estado enfermo 2 veces desde que te fuiste, una por un resfriado y la otra por una reacción alérgica. Ha bajado de peso. Clara y yo no somos buenos cuidándolo». «¿De verdad quieres que sufra así?», lo interrumpí. «Claro que sí. Leo es tu hijo, no mío. Yo te crié. Cumplí con mi deber como madre. Ahora te toca a ti ser padre». Entonces me volví hacia Roberto. «¿Firmaste los papeles? Si no, presentaré la demanda esta semana».
Mamá, por favor, no te enfades, dijo Daniel rápidamente. Lo hemos estado pensando mucho. Lo admito, nos equivocamos. Olvidar tu cumpleaños fue culpa nuestra. Lo sentimos mucho. Incluso hablé con papá. Me prometió que no volvería a tener contacto con Susana. Nos aseguraremos de que tus cumpleaños se celebren como es debido de ahora en adelante, todos los años. Así es, Eva, intervino Clara. En todo matrimonio hay malentendidos. Roberto de verdad te quiere. Fue él quien insistió en que fuéramos a recogerte hoy. La miré y no había enojo, solo un cansancio silencioso. Clara era una persona amable, pero de esas que sutilmente delegan responsabilidades en los demás, especialmente en los mayores de la casa. Nunca había visto las cosas desde mi perspectiva. Solo quería que todo transcurriera con fluidez y armonía. Así que la miré a los ojos y le pregunté, Clara, si un día Daniel se reencuentra con su novia de la universidad después de que muere su esposo, comienza a sentir pena por ella, la lleva a caminar, de viaje, la ayuda con sus diligencias, le cambia las bombillas, se encarga de su papeleo y luego celebra su cumpleaños durante 10 años seguidos, llevando también a tu hijo, ¿te parecería bien? Su expresión cambió instantáneamente. No tenía respuesta. Claro que no podía aceptarlo. Y eso significaba que no tenía derecho a esperar que yo la aceptara, continué. No viniste aquí porque realmente comprendieras tus errores. Viniste porque finalmente te diste cuenta de que sin tu empleada, esta casa no funciona tan bien. Me volví hacia Daniel. Probablemente sean los zapatos más sucios que has usado, ¿verdad? No hay nadie que los limpie. No se lustran solos por arte de magia. Luego a Roberto. Esa camisa está hecha un desastre de arrugas. La llevas días usándola, ¿verdad? ¿Por fin te diste cuenta de que la ropa no sale bien planchada de la lavadora? Hay que plancharla. Y luego a Clara, empiezas a darte cuenta de que criar a un hijo no es precisamente un pasatiempo relajante. Es agotador, poco gratificante e interminable. Al oír mis palabras, la sala quedó en silencio. Nadie dijo nada. Simplemente permanecieron sentados con la cabeza gacha, y yo nunca me había sentido más segura. Roberto se aclaró la garganta. Su voz era áspera y una expresión de cansancio se apoderó de su rostro. Eva, no nos dimos cuenta de todo lo que has hecho. Lo dimos todo por sentado. Pero estamos listos para hacerlo mejor. Ayudaré con las tareas del hogar. Cortaré todo vínculo con Susana. ¿Puedes encontrar en tu corazón el perdón? No, dije sin dudarlo. No hay nada más que hablar. Si eso es todo, por favor, márchate. Tengo planes para esta noche. Mamá, si te divorcias, ¿cómo vas a vivir sola? ¿Quién te cuidará cuando seas mayor? ¿Quién te ayudará si enfermas?, preguntó Daniel, visiblemente presa del pánico. No pude evitar reírme. Pensé en un vídeo que había visto en una de mis últimas clases y respondí, mientras pueda respirar, viviré. Cuando sea mayor, iré a un centro residencial. Si me enfermo gravemente, simplemente me iré de este mundo sin ningún otro arrepentimiento. Y así, nuestra conversación terminó en un frío silencio. Cuando se dieron la vuelta para irse, Leo se detuvo en la puerta y me miró. Abuela, mamá dijo que ya no quieres al abuelo. ¿Significa eso que ya no tendré abuela? Sonreí levemente y dije, ¿no dijiste que te gustaba más la abuela Susana? Pídele al abuelo que se case con ella. ¿Será tu nueva abuela? La cara de Leo se iluminó. Sí, la abuela Susana puede ser mi nueva abuela, salió corriendo felizmente, dejándome viendo cómo su pequeña figura desaparecía por el sendero. Y con eso, el último hilo que me ataba a esa casa finalmente se rompió. Los niños no dicen esas cosas por sí solos. Alguien le enseñó, ya fuera Susana o Roberto. Ya no importaba. Ahora solo no sentía nada más que libertad. Tras el regreso de Roberto a casa, firmó los papeles del divorcio poco después, sin más discusión. Incluso me ofreció una mayor parte de nuestros bienes comunes. No me negué. Lo acepté todo sin dudarlo. Un mes después, tenía en mis manos el certificado de divorcio definitivo.
Poco después, aprendí a grabar y editar vídeos con mi teléfono y abrí un canal de cocina en línea. No tenía grandes habilidades de edición, pero la gente se sentía atraída por el encanto de una mujer mayor que compartía sus recetas caseras. Mi edad y mi experiencia en la cocina me dieron un grupo pequeño pero fiel de seguidores. Con el tiempo, mi círculo de amigos se amplió, desde otros jubilados hasta una sorprendente cantidad de personas más jóvenes, a quienes les encantaba aprender de mí y charlar sobre la vida. Finalmente me enteré de que Roberto y Susana finalmente se habían juntado, pero las cosas no salieron como esperaban. Susana no tenía talento para las tareas del hogar y no podía administrar la casa. En lugar de integrarse con facilidad, la familia terminó adaptándose a ella. Intentó ayudar con Leo pero terminó dándole comida que le provocó una alergia grave. Tuvo que ser hospitalizado. Después de ese incidente, Daniel hizo las maletas y se mudó con Clara y Leo para siempre. Poco después, a Roberto le diagnosticaron una enfermedad grave. Se sometió a una cirugía y permaneció en cama durante la recuperación. Poco después del diagnóstico, Susana solicitó el divorcio, llevándose consigo una parte de los bienes de Roberto al irse. Ahora Roberto se recupera en casa. Clara, para cuidar de él y de Leo, dejó su trabajo y se dedicó por completo al cuidado del hogar. Aprendí todo esto a través de mensajes ocasionales que Clara todavía me envía, actualizaciones casuales, fragmentos de conversación. Cuando me dijo que había dejado su trabajo, solo le dije una cosa: no juzgo las decisiones que estás tomando ahora. Pero si alguna vez quieres empezar de nuevo, nunca es tarde. Sí, no fue hasta los 60 que finalmente aprendí a valorarme y solo entonces comencé a vivir la vida que había pospuesto durante 40 años.